Recuerda, profesora, que estos videos los estoy subiendo a mi canal de YouTube y se lo comparto a la coordinadora como evidencia de las clases, profesora. Lo estoy subiendo a mi canal de YouTube con fines académicos totalmente. Sí, profe. Ok, perfecto. Retomando la idea que habías comentado, precisamente esas estrategias ayudan para mejorar el clima organizacional, porque recuerda muy bien que en temas de organización de empresas, ya lo habíamos platicado por acá, hay un economista, un empresario llamado el propio Michael Porter, es profesor de Harvard, Departamento de Economía. Él fue el creador de la cadena de valor, ¿no? Como se conoce. Es decir, la cadena de valor son todos los bienes que se comparten entre los que trabajan dentro de una organización. Si todos están bien, será mejor la actividad. Por ejemplo, en el tema de los profesores, que dices, bueno, aplicaremos un FODA. Hay como de la organización, clima no adecuado dentro de la empresa. Ujú. Una escuela es una organización, es un ente vivo, ¿no? Por lo tanto, eh, precisamente aplicar ese FODA, que es una de las estrategias que viene de Estados Unidos, curiosamente, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, se empezó a generar este tipo de mecanismos que ayudan para eso. Entonces, considero que yo creo, una experiencia que quedó inconclusa, ¿no, profesora Brenda? Creo que lo vas a seguir trabajando, ¿no? Sí, porque te digo que ahorita fue como solo las fortalezas. Ahora yo le decía a mi tía, que en este caso es la directora, Eh, que quería aplicarlo como ahora que viera nuestras áreas de oportunidad o nuestras áreas de crecimiento. Entonces, pues fue lo que yo les dije. Yo creo que ahorita ya a estas alturas del ciclo escolar, pues ya nos conocemos, ¿no? Ya sabemos más o menos. Entonces, lo que viene es que ellas pongan qué ven en nosotras en lo que podemos crecer y que a lo mejor nosotras no nos hemos dado cuenta, que ya lo vemos como tan normal que ya decimos, ay, pues luego, ¿no? O que sí lo hemos notado, pero no lo hacemos. sí, Entonces, eso seguiría, porque yo le decía a mi tía, yo no quiero entrar como en la controversia de que poner, por ejemplo, las debilidades, porque podría ser a lo mejor como que algunas personas lo tomen como muy personal. Entonces dije, no, mejor me voy como por las áreas de oportunidad que cada una considera que ven la otra compañera. Y les di, no sé si ha leído el libro de Los Cuatro Acuerdos. así que es de un mexicano, ¿no? Ajá, habla sobre, viene sobre las culturas antiguas de aquí de México, me parece que es de la Hispánicas, ¿no? mexica, De las ajá, prehispánicas. y los cuatro acuerdos haga de cuenta que es como que la guía para que tú vayas por el bien camino. Entonces, habla sobre no te tomes nada personal, sepulcro con tus palabras. Entonces, les di ese, como un resumen, porque ni siquiera les di la lectura, les di un resumen de los cuatro acuerdos, pero sí venía especificado qué era lo que decía. Y más que nada lo hice porque una de nuestras compañeras, nosotras observamos que ella menciona mucho, es que yo no me tomo nada personal, es que yo no me tomo nada, pero al final de cuentas sí se lo toma personal. Entonces hemos visto ciertas actitudes que ha tenido que dices, pues no, no está bien, ¿no? Porque al final de cuentas como institución, pues van a pensar que todas somos igual, quizá. Entonces, pues como directivo al final de cuentas no te conviene. Entonces les di esa pequeña lectura y ya les dije que pues por favor trataran como de ver y analizar que ellas cumplieran con esos cuatro puntos. Y ya yo les decía, incluso yo, ¿no? O sea, no, no es por ustedes, sino por todas, a todas nos va a servir. Entonces, pues lo leímos, lo reflexionamos, le pregunté a él que si ya lo habían leído ellas y observé que no, que muchas pues no lo han leído, nada más una compañera y yo lo hemos leído. Entonces yo les dije que era pues un libro básico no como educadora, sino como ser humano. Entonces que era algo que ellas tenían que leer. Y también como que hacemos ese tipo de acciones en nuestra escuela de lectura, porque observamos precisamente eso, ¿no? Que como tenemos tantas cosas que hacer, no nos dedicamos a leer. Entonces yo noto en mis compañeras que no leen. Somos muy poquitas las que realmente nos damos un espacio de lectura, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí luego me preguntan, ¿lees? Y yo, pues claro, o sea, incluso hasta
por obligación, ¿no? Ahorita en la maestría, pues lo hago, le digo, pero créeme que yo no lo veo, o sea, lo hago por obligación porque sé que tengo que cumplir una tarea, Sí, pero no lo hago en el aspecto de que, ay, qué martirio leer, ¿no? Le digo, porque yo disfruto mucho la lectura. A mí me enseñaron a leer desde muy chiquita, entonces es algo que yo disfruto mucho y que yo puedo comprar muchos libros. E incluso apenas, por ejemplo, me metí a YouTube y hay un chico que hace como, te da como consejos. Entonces, en una de esas salió 5 consejos para abordar bien tus lecturas, algo así. precisamente ahorita que veamos ya tecnologías educativas, viene ya una herramienta, ¿no? De Mm. combinar, recomendar libros dentro de YouTube, ¿no? Viene por ahí Ah, una mire. estrategia de la lectura que te dejé. Viene ahí una Ujú. estrategia, ahorita te lo voy a decir cómo se puede llevar a cabo y cómo tú lo puedes llevar a cabo con tus alumnos, Claro, porque por ¿no? ejemplo, él decía que, que había como algunos puntos y esos puntos yo ya los había leído, pero que cree que hay uno en específico que a mí me cuesta mucho trabajo, porque él decía que uno de los puntos para poder llevar a cabo una buena lectura y que fuera una lectura que al final de cuentas pues te dejara un aprendizaje, decía que si había un libro que tú habías comprado, pero que al final de cuentas a ti te estaba costando mucho leerlo porque no había cumplido como con tus expectativas, lo dejaras. O sea, que ya no lo leyeras porque al final de cuentas, pues no decía que era como tiempo perdido, pero sí decía que pues si puedes leer uno más rápido que llame tu atención, pues que lo hagas, ¿no? Para que no, porque él decía que muchas veces cuando ya no nos llama la atención el libro, pues decimos, ay, bueno, ya luego lo leo y lo vuelves a retomar y solo lees una página y luego lo leo, ¿no? Entonces que él decía que pues eso para él era como una pérdida de tiempo, pero que cree que yo no, yo sí porque decía que no nos obligáramos a nosotros mismos a leerlo. Y a mí me cuesta mucho trabajo esa parte. O sea, yo soy una persona que no puedo dejar un libro inconcluso. Por mucho que me cueste trabajo, yo como que me obligo a mí misma o soy como muy, quizá muy, ¿cómo se le dice? Como muy autoexigente conmigo misma en ese sentido de no. O sea, si lo empezaste, lo tienes que terminar. No sé si por la forma en cómo me educaron, no sé si por lo mismo de que yo le decía que mi papá me dijo, por ejemplo, con la universidad, ¿no? Si vas a empezar algo, lo vas a terminar, ¿no? Y ya si después quieres dedicarte a otra cosa, pues lo haces. Pero si lo vas a empezar, lo terminas. Entonces yo me veo así. Entonces ahorita hay un libro que se llama Plaza de Almas, Ujú. que es como relatos de la gente, así, relatos de gente que ahora sí que este autor va comentando y te puede hablar así de Oaxaca, te puede hablar así, pero son relatos de gente. Entonces ese libro me está costando muchísimo trabajo. Voy creo que casi a la mitad, pero es un libro que tiene como 2 años que lo compré y que no he podido terminar. Entonces Sí, yo, yo no, o sea, no puedo seguir ese consejo, no puedo, como que me siento frustrada. no, no, y además, profesora, sabes que en temas educativos son temas serios. Es decir, la mayoría de las lecturas de educación que te compete a ti como eh, futura maestra en educación son temas serios, no muy divertidos. Es decir, Ujú. siempre vamos a tener lecturas así que sean divertidas. Por ejemplo, Nerviosos. yo, Ujú. por ejemplo, en mi caso leo filosofía pura, es decir, libros muy técnicos de filosofía. Y, y la cosa es que se vaya organizando. La cuestión de aquí, la pregunta, profesora, por ejemplo, en temas de competencias, eso sí, la lectura debe estar presente para un alumno, para un maestro que quiera ir desarrollando habilidades. Y Claro, también preguntarse qué es lo que lees. Recuerda que dijo Fernando Sabater, en este siglo XXI todo el mundo lee, ¿no? Es decir, lee mensajes de WhatsApp, etcétera, pero ¿qué tipo de lectura lees? ¿No? Entonces, yo creo que este punto es importante. También concretizarlo, es decir, inicias un libro, hay que terminarlo porque te va a dejar un aprendizaje. Todos los libros claro. tienen cierta joya de ideas y sobre todo que te va a ayudar para ir organizando. Pues bien, profesora, vamos a ir siguiendo ya esta idea del profesor Julio Pimienta. Estas ideas que vas compartiendo se van mezclando, como el tema de la reunión escolar. Hay algo que se ve y que es la incomunicación. Eso sí es muy evidente. Y eso también afecta a una institución educativa, afecta a los sujetos y demás, porque lo difícil es precisamente armar grupos,
estar con ellos, etcétera. Eso es lo más difícil. Por eso se habla de habilidades, de aprender a hacer, ¿no? Ujú. De aprender a convivir con los demás. Es la parte más difícil. Muy bien. Vamos con la siguiente estrategia del profesor Julio Pimienta, las preguntas. ¿De dónde viene el tema de las preguntas? Viene desde un filósofo griego del siglo V, en el periodo antropológico o filosofía ática, como se conoce, en Grecia, Atenas, un hombre llamado Sócrates. No escribió nada, tomó un brebaje natural, un veneno, muere en el 399 a.C. ¿Dónde sé esta historia? Te recomiendo el libro La Apología Socrática. Ese es un libro fantástico, es un libro novelesco. Platón escribía muy bien y había personajes que hablaban por él, entre ellos Sócrates, que aparece ahí. Se llama la apología socrática. La palabra apología viene del griego que significa defensa, la defensa de Sócrates, la apología socrática. Mm. Entonces, Sócrates iba por la calle haciendo preguntas. ¿Qué es la justicia? ¿Qué son las leyes? ¿Qué es el amor? ¿Qué es la paz? Etcétera. Y ahí viene la educación basada en preguntas. Por eso se llama aquí preguntas. Es decir, hay que saber hacer también preguntas y hay que saber hacerlas correctamente, Ujú. ¿no? De eso se trata la estrategia del profesor Julio Pimienta. Preguntas, ¿no? Para ir viendo cómo vamos. Es como el famoso diagnóstico en el currículo escolar, ¿no? Ujú. La evaluación diagnóstica, luego la formativa, luego la sumativa, ¿no? Entonces, para saber cómo andamos en todo esto. Bien, preguntas. Ya sabemos de dónde viene el método Socrático. Muy bien. Eh, aquí voy a ver, déjame. Ok, aquí dice para qué se utiliza, qué utilidad tiene la educación basada en preguntas. Aquí precisamente te da eh, formas también de ir pensando y sobre todo se habla también de que el aula de clase no todo se debe de dar. El alumno debe también emprender por sí mismo respuestas, buscar respuestas. A eso se llama problematizar el aula. ¿No? Ya algunos lo han mencionado, inclusive Piaget hablaba sobre ese tema de también generar mucho pensamiento en los alumnos, ¿no? Que ellos reflexionen y que se queden con eso, porque a lo mejor un pequeño cuestionamiento, algo puede ayudar precisamente para que se pueda llevar a cabo. ¿Cómo se puede hacer las preguntas? Tiene dos connotaciones. Uno, que el profesor las haga directamente hacia el alumno o que el profesor haga una pequeña pregunta en un papel y lo ponga en las bancas donde se sientan los alumnos antes de que entren al aula. En el momento que ellos entren al aula, les va a decir el profesor, a ver, jóvenes, debajo de su banca, pegado con un diures, etcétera, vean que hay abajo de su silla, abajo de su banca. Hay un papel, profesor, hay un papel, profesor. Ábralo. ¿Qué dice? Ah, dice esta pregunta. Quiero que empiecen ya, por favor, a pensar cómo darían la respuesta a esa pregunta que les acabo de dejar en su banca. Ah, eso sería muy interesante, profesor. Ujú. ¿Cómo se puede llevar a cabo? Se puede llevar a cabo uno, que el docente lo haga y otro que lo deje escondido las preguntas. Ese método yo lo utilicé con unas alumnas de preescolar que estaban estudiando la carrera de preescolar y de hecho los escondí en toda la escuela. Las preguntas, vayan a buscarlas. Salieron corriendo. Fueron buscando, hicieron un peripatos en toda la escuela, salieron corriendo. Aquí tengo una pregunta, profesor. Respóndela. Ah, es que no sé. Bien pensando. Para eso sirve este tipo de preguntas, profesor. Socrático, el método socrático, ahí está. Bien, vamos ya con la siguiente. La profesora Donna, ella estudió en Chicago, ha trabajado, es de Estados Unidos, no sé, por ahí yo creo que ya lo leíste, pero ella, educadora, nos dejó por ahí las siglas en inglés, SOA, nos ha dejado precisamente una estrategia que podemos utilizar con los jóvenes. Sí, ¿te acuerdas? No es tabula rasa, el joven ya sabe algo. A lo Ujú. mejor no ha venido a tomar clases, por ejemplo, clases de inglés, ¿no? Profesora o X, ¿no? A lo mejor no, pero ha visto videos de YouTube, ha estado con sus amigos, ha visto la televisión, ya hay
hay una información, no conocimiento, hay una información. ¿Qué sé? ¿Qué quiero saber? ¿Y qué aprendí? ¿No? Esto es lo que nos deja esta educadora de Chicago, que lo puedes llevar a cabo a través de un cuadro comparativo. Ahorita lo vamos a ver, no se te olvide, qué sé, qué quiero saber, qué aprendí. Esto lo puedes utilizar inclusive en una reunión con pares de familia. Fíjate, Ujú, puedes utilizar con pares de familia, porque eh, ¿qué sé? Bueno, ¿qué sé de mi hijo? ¿Qué quiero saber realmente sobre qué le está y qué aprendí? Ah, aprendí que mi hijo va bien. Él me ha dicho que no le entendí. Entonces, esto puede ayudar tanto una organización, tanto en la escuela, pero también dentro del sector familiar. Esto es lo que nos dice Don. La estrategia SOA, una estrategia precisamente para el ambiente educativo. Y aquí precisamente un pequeño ejemplo que ella nos dice, es decir, llevas un tema, el tema pues una reunión escolar, clases de inglés, clases de historia, etcétera, ¿no? Llevas y ya los alumnos van a escribir, bueno, a ver, pequeños, hagan por ahí un cuadro comparativo. ¿Qué es lo que sé de esto? Ejemplo, ¿qué es lo que sé de la conquista en México? Ah, es que no hubo conquista, dice López Obrador que no hubo conquista. Bueno, ¿qué es lo que sé? No, etcétera. Lo que quiero saber, pues profesor, quiero realmente saber si realmente fue así o me están mintiendo, etcétera, ¿no? Y lo que aprendí, ¿qué me llevo de esto? Eso puede ayudar muchísimo. ¿Para qué? Para que se den cuenta los niños en temas de competencias que su conocimiento, su aprendizaje, su información que traen siempre será de utilidad, siempre será de utilidad. Oye, profesor, me enseñaron a cambiar fusible, me enseñaron a arreglar una toma de agua, ¿eso para qué me va a servir? Eso te va a servir en un futuro, no sabemos, ¿no? Igual en el aula. Eso es precisamente cómo se puede llevar a cabo, profesora, este tipo de estrategias, pero además tiene como, ¿para qué utilidad tiene, no? Siempre se busca indagar a priori la categoría, como te había dicho, pero también aprender a hacer buena síntesis, ¿no? Es decir, ir planteando, ir estructurando y demás. Nos cuesta mucho trabajo, en efecto, pero es importante también poder tener con claridad todos estos conceptos. Aquí pongo un ejemplo, puede ser un pequeño cuadro y lo puedes llevar a cabo, que ellos vayan anotando, que esto también lo puedes hacer, ¿sabes dónde? En el pizarrón de tu escuela. ujú, Puedes poner en el pizarrón, a ver, chiquillos, vamos a ver, párense, pónganse de pie, vamos a ir contestando, aquí, aquí, o puedes pedir inclusive en equipos, a ver, vamos a traer papel bond, véngalo ahí, marcadores, aquí está, profesora, aquí está, profesor, empiezan a trabajar. Eso se puede hacer en equipo y todos que hagan una síntesis. ¿Cómo te fue? Ah, mire, yo sabía esto, profesor, pero me enteré de esto. Qué impresionante. Para que ellos se den cuenta, porque a veces vivimos tantas cosas que a veces no nos damos cuenta que en qué momento aprendí, ¿no? A veces no nos damos ujú. cuenta en qué momento aprendimos, ¿no? Como todo es común, si no puedo hablar de normalidad, porque voy a meter en problemas con Michel Foucault. Foucault decía que es normal, pero que la vida común, no te das cuenta en qué momento aprendiste, ¿no? Entonces, ve pensando, profesora, estrategias en tu aula de clases, el bond, salir a las canchas y trabajando con tus propias profesoras, no lo sé, ve viendo. ¿Vale? Ujú, Muy bien. Eh, Sale, vamos aquí con el segundo subtema. Yo puse aquí otro segundo subtema. Aquí anteriormente las primeras estrategias se enfocaban precisamente en el cuestionamiento racional, ¿no? Aquí viene ya eh, cómo organizar la información, es decir, cómo organizar toda esa información que traemos de la mente, ¿no? ¿Tienes algo que comentar, profesora? no, profe. Ok, muy bien. Vamos entonces con organizar la información. ¿Qué estrategia nos puede ayudar dentro del aula de clases, pero también fuera de ahí? Vamos a ver. Primer, aquí nos viene una descripción sobre organizar la información. Sin duda alguna, sobre todo nos ayuda porque no todo en el mundo es aprendizaje, profesor. No todo tampoco lo que adquirimos nos es de utilidad Ujú, también, ¿no? Se ha dicho que debemos de desechar ideas, claro que sí,
desechamos ideas, ¿no? Yo, por ejemplo, hace años, cuando estaba pequeño, yo leí un libro que tenía mi mamá de medicina natural, etcétera, ¿no? Y lo leí nada más así, pero ahorita pues no ha sido de utilidad. Entonces, eso es precisamente lo que debemos de ir pensando. Para empezar, los niños deben empezar a hacer categorías, pero también a clasificar, clasificación de todas aquellas cosas que existen, de todas aquellas que son de utilidad para mí. En la casa, dime tú si no hay clasificaciones. Los niños deben de aprender que este instrumento hay que tener cuidado, es una plancha caliente, sirve para esto, es la utilidad que tiene. Es decir, el pizarrón sirve para esto, etcétera, ¿no? Las bancas no son para azotar, no tienen esa utilidad. Es decir, para eso ayuda a organizar las ideas, ¿no? Vamos bien hasta acá. Muy bien. Voy a prisa, profesora, porque ya tenemos que ir a las otras materias. ¿Te das cuenta? Se va volando el tiempo. Cuadro sinóptico. Este es uno de los clásicos, como si fuera de la literatura eh, rusa, ¿no? Cuadro sinóptico. Aquí precisamente es un organizador gráfico, te ayuda precisamente a entrelazar las ideas, los conceptos, las descripciones, pero también te ayuda para que puedas entrelazarlos. Es decir, todo tiene como un camino que se cruza, llevan y demás. Entonces, eso va a ayudar, pero además también facilita la parte de la comprensión del alumno en vez de estar escribiendo resúmenes, ensayos. Es importante, claro está, pero no siempre debe existir, ¿no? Entonces, un cuadro sinóptico puedes dejarlo en el cuaderno del joven, de la niña, del niño, para que vayan trabajando, ¿no? Tú verás si realmente esté de utilidad o no, profesora, para que lo vayas trabajando. Más adelante te voy a dejar un libro de Juliet, una profesora de los Países Bajos. Ella tiene un libro que se llama Enseñar fuera del aula, ¿no? Es decir, que hasta una piedra te puede dar también aprendizaje. Es decir, si le das ese sentido pedagógico, te puede dar reflexiones muy interesantes. Eso más adelante. Cuadro sinóptico. Bien, sigo. ¿Cómo se realiza? Aquí viene una de las preguntas. Es decir, el tema, el docente lo lleva, el docente lo va a ir construyendo, pero también puedes dejar tema libre. A ver, jóvenes, quiero que investiguen fuentes, por favor, que sean confiables, no lo saquen del rincón del vago, de edu., etcétera, ¿no? Entonces, eso es cómo se puede llevar a cabo, relaciona, acuérdate esos conceptos, etcétera. Muy bien. ¿Y para qué se utiliza? Aquí viene precisamente, eh, nos ayuda. Es un tema también de estudio, de exámenes, ¿no? De evaluación, es decir, para comprender mejor el texto. Recuerda que la mayoría de los escritores son rolleros, ¿no? Hubo por ahí un filósofo llamado Immanuel Kant, que tiene un libro que se llama Crítica a la razón pura, ¿no? Es de 800 páginas. Todo lo que quería decir era espacio y tiempo, y todo está en 800 páginas, ¿no? Y hay otro libro que se llama Crítica a la razón práctica. Todo lo que iba a decir lo dice en pequeñas palabras, imperativo categórico. Pero ¿por qué escribió tanto? Precisamente para eso ayuda, para comprender, para quitar todo ese montón de tejas, las tejas que ponen en las casas, para que tengamos precisamente presente los conceptos más claros. Y el ejemplo que viene es que lleves un tema, que ellos investiguen y que ellos sigan a ver, saquen los conceptos más importantes de este tema. Ah, claro que sí, profesor. Ah, no, puede ayudar en este punto. Aquí traigo un pequeño ejemplo de este estrategia, de cómo puede ir entrelazando pequeñas. De hecho, hace poco creo, me parece que hiciste uno así, Ujú. y para que se vaya organizando las ideas. Bien, esa es una de las estrategias que nos dice Julio Pimienta. ¿Tienes alguna pregunta, profesora? No, profe. Ok, muy bien. Ahora viene un cuadro comparativo, ¿no? Entonces, aquí hablamos, recuerda que hay conceptos a conceptos. No todos los conceptos, no toda idea tienen semejanzas, similitudes. Entonces, lo que tratamos es precisamente que en este cuadro podamos entrelazar algunos conceptos. Es, por ejemplo, el PNI.
¿no? Positivo, negativo e interesante, ¿no? ¿Cuál es lo positivo de este tema? Lo negativo y también lo interesante. Se puede ir construyendo el PNI como se conoce, ¿no? Cuadro comparativo. Muy bien. ¿Cómo se realiza? Esto precisamente viene, siempre es un tema de comparación. Eso se trabaja mucho, este tipo de estrategia profesora en talleres, en seminarios. Se trabaja mucho, como para una clase sabatina, ¿no? Recuerda que estas estrategias son aptas para todo público, ¿no? Ve pensando cómo lo puedes, o ya lo estás utilizando con tus pequeños, o tus pequeños alumnos. Profesora, ¿no? Dile, bueno, aquí les va unas estrategias, pues, puede ayudar, no lo sé. ¿Y para qué se utiliza? Como habíamos platicado, darle un orden a tu pensamiento. Eso yo creo que ayuda, porque tenemos muchas ideas, todos tenemos ideas. A veces no es tan organizado, ¿no? O a veces se nos olvida, o a veces el recuerdo nos miente, dice Schopenhauer. Entonces, para que lo tengas presente, y aquí viene un pequeño ejemplo, como para que lo tomes en cuenta, diga, bueno, por eso voy a hacer un cuadro comparativo, ¿no? Y lo puedes llevar a cabo a través de los jóvenes, ¿no? Entonces, eso es. Vamos con la última estrategia. La siguiente vamos a terminar el libro del profesor Julio Pimienta. Muy bien. Tercera tesis, correlación. Aquí precisamente esta palabra correlación viene del lenguaje lógico, es decir, aspectos que tienen, se podría decir, en cadenas, ¿no? Que tengan aspectos que se relacionen entre sí, pero también que tengan conceptos no tanto semejantes, pero al menos que se acerquen un poco a la definición, ¿no? La correlación de conceptos. ¿Es algo que comentaba, profesora Brenda? No, profe. Ok, muy bien. Bien, la correlación, precisamente aquí viene cómo se realiza. Eh, Esto es precisamente parte de llevar, hacer propio el aula de clase, pero también dejar que los alumnos investiguen. Hay que dejar siempre que el alumno emprenda por sí mismo una investigación, pero no todo de la wiki. ¿Te acuerdas de la Wikipedia que ya te dije que es un software libre? Cualquiera puede subir información y información que no tiene validez científica. Entonces Ujú. imagínate, si es una mentira la wiki, ahora viene, lo llevas a la otra, no será mentira, ¿no? La Wikipedia. Entonces, hay que buscar mayores fuentes. Hay bibliotecas públicas, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien. ¿Para qué se utiliza? Aquí precisamente habla de identificar la parte lógica, el orden del pensamiento y sobre todo se habla siempre de interpretar correctamente, ¿no? La correlación, interpretar, la interpretación. Y precisamente aquí viene ya una pequeño ejemplo de cómo se puede llevar a cabo esta idea que sin duda puede ser de utilidad en esta clase y eso va a ayudar para que des y emprendas con tus propios alumnos el tema de investigar, ir organizando. ¿Qué significa esto, profesora? Que el profesor debe de dejar también tareas interesantes, tareas alcanzables y tareas que les dejen algo propio. Que el alumno no esté fastidiado en tantos ensayos, tantos resúmenes, sino diga, ah, el profesor nos dejó una tarea, está interesante, me acuerdo, me acuerdo. Eso puede ser para ayudar. Por ejemplo, en una empresa, cuando te piden un informe, entregame un informe, tiene que ser concreto, no tan largo, no lo van a leer. Tiempo. Un CV, profesora. Te traigo mi CV, ¿cuántos son? 50 páginas. No, no va a estar leyendo. Ujú. Son los tiempos, totalmente, ¿no? Bien, profesora, terminamos ya nuestra primera materia, estrategias de enseñanza basadas en competencias. Estrategias son herramientas que ayudan para mejorar entre el profesor y el alumno su parte de educación en competencia. Recuerda, que nos quedamos con este libro de entrada el día de hoy, que debemos de aprender a organizar nuestras ideas. Dos, Ujú. prioridades. Tres, también saber qué queremos, aprender a saber qué queremos. Y cuatro, precisamente ir organizando y dar propuestas de cambio. ¿Dónde se da?
En todo lado hay problemas, social, familiar, laboral. Debemos de ir aprendiendo. Y yo creo que la quinta parte y lo más importante, no dejar de seguir investigando. Los niños deben de aprender a investigar. Por eso le debes de dejar esas tareas. Niños jóvenes deben de aprender a investigar. Porque dime tú si un profesor que ya no está, bueno, tú estás estudiando ahorita en la universidad, pero un servidor que ya no, yo sigo buscando conocimiento. Es una forma también de poder actualizar mi pensamiento, Mm. ¿no? Actualizar. Por eso, eso es lo que nos deja el profesor Julio Pimienta, el cubano, que es ya mexicano, nacionalizado, naturalizado mexicano, ¿no? Julio Pimienta. Bien, con eso terminamos. Vamos con educación en temas transversales. ¿Vale, profesora? Sí, profe. Muy bien, déjame ir abriendo aquí mi presentación un momento. Además, ¿tienes algo que comentar, profesora? Pues nada más que a lo mejor, bueno, ahorita que estábamos haciendo o yo que usted iba platicando, pues sí, como invitar a mis compañeras a que lo hagan, porque sí, no he visto que ellas trabajen, creo que ninguna ha trabajado, o se van como por los más conocidos, ¿no? El mapa mental, Sí, el, la lluvia de ideas, pero nunca utilizamos más allá. Entonces, como que puede ser a lo mejor, o sea, es que no sé, ¿no? Podría ser que a lo mejor ellas no los conozcan, entonces a lo mejor sí, como yo explicarles, sí, o justo lo que decía, ¿no? Dejarles que investiguen cada una estrategia, compartirlo entre nosotras y luego ya llevarlo al aula. exactamente, sí. Se trata precisamente, mira, también es importante, ya vamos a entrar ya a nuestra siguiente materia. También es importante, no lo olvides, profesora, nadie es obligado a aprender. Ujú, Tampoco no podemos obligar a alguien a aprender, ¿no? Uno puede invitar, sin duda alguna, pero eso es importante que no lo olvides, ¿no? Es decir, a veces hay profesores muy brillantes que siguen aprendiendo, es decir, conocimiento, tú sabes que es una inversión, compra libros, etcétera, pero te cultiva el alma, das mejor tus clases, permaneces más en la chamba, hay chamba, ¿no? Entonces, y cuando tú, por ejemplo, miras una mala práctica docente, da pena, es decir, estudios míos, esto es lo que yo no debo de hacer, ¿no? ujú, Hay como culpa, etcétera. Entonces, la invitación debe de ser en temas de competencias, porque recuerda que las competencias se alimentan de la intención y también de la tenacidad del sujeto, ¿no? Yo no puedo tener competencias por ti, yo debo tener competencias para mí mismo, ¿no? Lo que hemos ya platicado, competencia para resolver problemas, para convivir, para dar alternativas, para crecer. Todo eso es precisamente ayuda, ¿no? Si, por ejemplo, voy a un trabajo, me dan la dirección de una institución educativa, pero me frustra estar en reunión, tengo que mejorarlo, tengo que trabajarlo. Inteligencia emocional, y el golem lo hemos platicado ya también, ¿no? El pacificador, etcétera. ujú. Entonces, hay mucha oportunidad por ello, profesora, pero bueno, vamos en ese camino, ¿no? De competencias. Julio Pimienta nos va a dejar, vienen más estrategias, profesor, no sé si ya leíste un poco más allá, viene muchísimas estrategias que se pueden utilizar, bueno, ya más adelante habla del resumen, etcétera, son aspectos clásicos, pero por ahí te dejé un libro de María Montessori de algunos juegos que te va a ayudar también como para ir viendo el aspecto práctico, ¿no? Bien, vamos ya con eh, este libro, ya te dejé también la próxima lectura, una lectura también rica, yo diría reflexiva como siempre. Vamos a ver al profesor Manuel Pérez Rocha, de hecho ahí habla sobre un incidente que tuvo en Iztapalapa, ya hace años, no sé si lo leíste, que una mamá le gritó, de hecho él estaba a cargo de una institución por ahí en Iztapalapa, y su mamá le gritó y le dijo, quiero que mi hija tenga su título ya, y su hija había reprobado el examen, es decir, eh, y él dice, bueno, él reflexionó muy bien y dijo, bueno, ¿qué tipo de educación en valor le estamos dando a la familia? Es decir, recuerda que esa es la reflexión que hace el profesor Rocha, pero también ya en su momento Freire decía que existían dos tipos de educación, un tipo de educación para tener líderes y otro para obedecer.
¿no? Es decir, como que la educación no es la misma, ¿no? Como que, como que, es decir, para los pobres una mala educación, para los ricos una buena educación, ¿no? Entonces, eso es precisamente lo que acontece en este punto. Entonces, aquí este libro que te dejé es un libro rico, sabroso, por cierto, lo estuve revisando, Motivaciones y valores en la educación, de la educación. Entonces, vamos a ver el tema de la parte laboral, la parte del trabajo, ¿no? Y el punto de vista de temas transversales. También la parte de cómo debemos de motivar a los jóvenes, ¿no? Si el profesor se ve desanimado, etcétera, ¿no? ¿Qué está pasando? Y la parte 3 que te acuerdas que ya te había comentado un poco del carácter, ¿no? Que era ética, ¿no? Que era precisamente preguntarse qué vamos a hacer, no lo que hicimos, sino cómo lo vamos a hacer, ¿no? El factor de la ética estudia lo que va a pasar, ¿te acuerdas que lo habíamos visto ya? Precisamente el carácter personal. Por tanto, vamos a entrar en materia ya con educación en temas transversales. ¿Quieres comentar algo, profesora? No, profe. Ok, muy bien. Esa lectura ya está en la plataforma, yo creo que lo vas a leer apenas. Sí. Muy bien, vamos a ver qué dice el profesor. Aquí, bien, aquí hay algo también importante que no perdamos de vista en temas de derechos humanos, en temas de hablar precisamente de una ontología. Recuerda que la palabra ontología significa abajo de, ontología, que estudia el ser que es, el ser humano, ¿no? Recuerda que todos esos temas de valores son totalmente humanos, ¿no? Yo creo que esos problemas no lo tiene el reino animal, es decir, un tigre actúa como tigre, ¿no? Sí. Un león actúa como una fiera, un antílope, un conejo, actúan como son. Creo que el ser humano es el único que tiene conflicto, que no quiere ser humano, quiere ser perro, pero seres humanos. ¿No? Ese es el único animal racional que decía Aristóteles, el único que vive totalmente en conflicto, ¿no? Pero precisamente aquí viene un tema que nos dice el profesor Rocha, el objeto. ¿Qué es el objeto? Recuerda que en esta materia hay dos significados. Uno, objeto natural y objeto artificial. Por ejemplo, esto es un objeto artificial. Una computadora es un objeto artificial, ¿no? Una piedra es un objeto natural. ¿Para qué se utiliza? Pues tiene mucha interpretación, ¿no? Puedo utilizar como para tratar de hacer fuego, agredir a alguien si es que soy malvado, o lo puedo decorar, ¿no? Puedo ponerlo en un jardín, se ve muy bonito, etcétera, ¿no? Lo que dice el profesor Rocha es que debemos también trabajar con los jóvenes, no solamente de aspectos humanísticos, que es de vital importancia, sino que ellos también puedan identificar qué es un objeto y qué es el sujeto, para Ujú. empezar. ¿Hacia dónde se hace la ética? Se hace la ética siempre al ser humano, para empezar. Podemos ser buenos con los animales, claro, el sentido cívico, respetarlo, claro, pero la ética, la moralidad, todo eso es humano, hacia el humano, no hacia el objeto, ¿no? Eso es precisamente lo que se va a llamar revolución copernicana. ¿Quién define a quién? Anteriormente era el legal conflicto, se pensaba que este bote me identificaba a mí, pues sí, yo le doy sentido a este bote, ¿no? Ujú. O al celular. Por lo tanto, es importante trabajar con los jóvenes la clasificación de objetos. ¿Cómo lo podemos hacer? Salir del aula de clases y que ellos lleven su cuadernito y hagan precisamente una pequeña descripción que diga, a ver, dígame qué objeto es artificial y qué objeto es natural. ¿Qué características pueden tener? Ah, es que profesor, este objeto es más pesado, este objeto es negro. Ah, excelente. Y nuevamente viene, ¿qué diferencia existe entre este objeto y tú? Ah, es que yo tengo sentimiento, tengo memoria, etcétera. Ah, ¿qué trato le debemos de dar entonces al ser humano? ¿Mayor trato que una piedra? Claro que sí, profe, claro. Ujú. Es la forma como nos dice el valor de uso de un objeto, nos dice en la primera tesis del día de hoy. No podemos tratar mejor a un perro que a un ser humano. Ese es el problema que estamos viendo actualmente. No hay una clasificación. Es decir,
Yo prácticamente que soy filósofo, alzo la voz al igual que otros filósofos, es decir, debemos también identificar qué es un objeto, qué es un sujeto, ¿no? Es decir, yo pues salvo un niño en vez de un perro, ¿no? A un gato. Primero está el ser humano por sujeto, por valor ontológico. Y también, aquí viene otro tema de valor, profesora Brenda. Eso es importante trabajarlo con los niños. El objeto no posee en sí dignidad. El objeto en sí no posee en sí una categoría de valor. ¿Quién le da el valor? El El sujeto, humano. ¿no? Yo lo humano, ¿no? Que es Pero, también, por ejemplo, lo que dice, ¿no? Que no le des tanto valor a las cosas materiales, ¿no? ujú, curioso, profesora, vivimos esclavizados por el objeto, ¿no? Te das cuenta, Ujú, nuestras tarjetas de, bueno, yo no tengo tarjeta de crédito, ojalá que nunca lo tenga, pero vivimos esclavizados, tarjetas de crédito, compra, es que ya salió el iPhone, no, ya salió, etcétera. Estamos ujú, esclavizados al final de cuentas. Es digno de reflexión, profesora, porque a veces nosotros no reflexionamos, bueno, ¿qué es un objeto? El sujeto. ¿Quién vive esclavizado? Me parece que nosotros, no los sujetos, sí, pero así es. Bueno, el objeto no posee dignidad, pero el que posee ya dignidad, porque por lo que es, no es por lo que tiene, sino que es el sujeto, para empezar. Yo pues no puedo tener tanta riqueza, pero ya tengo el mismo valor, porque soy ser claro. humano. Y eso nadie más me lo da, sino me lo da precisamente mi nacimiento racional, mi concepción racional. Ese es un tema epistemológico, por eso nos dice muy bien esto, definir muy bien, clasificar qué es un objeto y qué es un sujeto. Pero curioso, dentro precisamente del objeto también hay ciertas categorías de grados. Una piedra, pues tiene menos importancia que una computadora, ¿no? Porque Claro. tiene mayor función, lo puedo ocupar en un celular, ¿no? Porque ahora aquí, ¿no? La silla donde estoy sentado. Eso es importante que se den cuenta el tipo de clasificación del objeto, ¿no? Para que no pierdan de vista, pues, ¿no? Es objeto, los objetos del mundo, ¿no? Que existen y los objetos artificiales. Ujú. Bien, sí, sí quedó, me di a entender, profesora, aquí en la primera Sí, tesis, el sí, valor sí, de sí. uso de un objeto. Muy bien, vamos con la siguiente. Aquí precisamente viene un tema que ya se ha trabajado. Es decir, aquí viene como un sabor. De hecho, hay un programa del Canal 11 que se llama La Ruta del Sabor. Ya creo que cumplió más de 20 años, donde va por todo México buscando como la mejor comida, etcétera, ¿no? Entonces, se llama La Ruta del Sabor. Realmente hay que darle sabor a la vida. Y hay un libro, tú ya las debes de conocer, Víctor Frank, que vivió lamentablemente esos sucesos del siglo XX, de los campos de concentración, y fue el que fundó la logoterapia, ¿no? Entonces, precisamente, cuenta esas personas que estaban prácticamente en los huesos, una imagen totalmente dantesca, como si fuera el infierno, ¿no? Pero aún seguían vivos. Uno dirá, pero ¿cómo? ¿Qué es esto? Si fuera nada más, si fuéramos puro cuerpo, hubiéramos muerto ya hace tiempo. Sí. ¿Qué fuerza le sigue ahí? Ah, pues había recuerdos, ¿no? De un ser amado, una fotografía escondida en el zapato. Eso te motivaba Y fe, ¿no? También. totalmente. Por eso se llama logos, ¿no? Logoterapia, ¿no? El logos, Ujú. ¿no? El concepto de el verbo, ¿no? Habla, logos significa verbo en griego, es decir, Dios, ¿no? Eh, terapia en Dios, ¿no? Es ese concepto. Sí, tiene razón, profesor. Entonces, también es importante que el profesor en el aula le diga al estudiante, le dé a entender que lo que está haciendo es muy importante para él. Sí, En primer término, para él, luego sí. para su familia. Ujú, Es decir, a veces el niño, los jóvenes, olvidan vivir ellos mismos y viven la vida de otros. ujú. Viven la vida del vecino, la vida de, etcétera, ¿no? Hay que vivir nosotros, nosotros. Recuerda la palabra en alemán, das sei, el ser ahí, el ser ahí, das sei, el ser ahí.
debería dar sentido a la vida, es decir, todo ese punto. Actualmente hay mucho vacío en la vida, te lo digo como filósofo, no simplemente argumentación filosófica, hay mucho vacío, ¿no? Y recuerda que ya lo habíamos platicado ya con la ceguera moral, ¿no? Te envío por ahí un mensaje de voz en la retroalimentación que te decía la Sí. ceguera, que es la pérdida de un sentido. ¿Qué pasa si no ves? Caes, das por hecho, tocas un objeto, este es una rata y es el bote de agua, ¿no? Das por hecho algo que no ves, pero lo Ujú. afirmas. La afirmación está ahí. Entonces, dar sentido a la vida. Lo que hacemos, lo que no hacemos también, lo que tratamos de hacer, es muy importante para empezar. Muy importante. Es que profesor, yo no soy como Johnny Depp, el pirata del Caribe. Pues no, no somos, no eres como él, eres tú. Pobrecito. Cada quien, vemos desde la genética. Pero aparte también eso yo pienso que, bueno, por ejemplo, obviamente pues sabemos que son actores o actrices y que pues sí, al final de cuentas pues son famosos, ¿no? Pero no dejan de ser humanos también, o sea, ¿qué fue lo que le pasó a Johnny Depp, no? Y eso que tiene millones de dólares y aún así como la mujer lo trataba. Entonces, pues, como que sí, Sí, como dice usted, es relativo, o sea, porque pues muchas también hay, ¿no? Que, ay, qué pobrecito, que no sé qué. Y pues sí, pero pues todos nos enfrentamos a eso, no, no es el único, ¿no? sí, sí, y Desafortunadamente, bueno, pues es actor y pues obviamente todo el mundo se entera, pero ¿cuántas personas no lo viven a diario? totalmente. Fíjate que hay un libro que se llama Humano demasiado humano, de Federico Nietzsche. Humano demasiado humano. Eso es lo humano. Es decir, eh, si tú ves, por ejemplo, es que me equivoqué, es que estoy feliz, estoy alegre, hubo guerras, hay problemas económicos, hay trabajo, pues todo lo que tú me estás diciendo, eso es Es humano. humano, Ujú. ¿no? Eso es humano, ¿no? Si alguien me dice, es que hay una paz perpetua en el mundo, todo se llama, cuidado, eso no es humano, ¿no? Entonces, eso es importante no perderlo de vista. Sentido a la vida. ¿No? Lo que nos dice el profesor aquí en temas cívicos, ¿se acuerda la palabra civis? Que fue una palabra que Ujú. vino en el examen. Civis, Ciudadano. ciudadano, ¿no? De ahí viene la palabra civismo, que Ujú. es la educación cívica, es decir, comportarte socialmente, ¿no? No puedo ahí ir a una tienda y dime, oye, dame medio kilo de huevo, lo tomo y no pago, ¿no? Es decir, va a haber una consecuencia. Entonces, todo eso es la forma también de comportarse, sentado bien, o en el momento de que la profesora me habla, profesora, aquí estoy, necesita algo. Todo eso es precisamente le da sentido a la vida. La cuestión es que ahorita ya habíamos platicado un poco de Lipovetsky, Gilles Lipovetsky. Hay un libro, te recomiendo, el editorial Anagrama, lo puedas comprarlo, se llama Libros, Tercera Mujer, La Pantalla Global. eh, Ahí habla del tema de la tecnología, que vamos a ver más adelante. Habla también del tema de la era del vacío, ¿no? Lo que dice Lipovetsky es que en temas de vida queremos llenarlo con objeto, lo que habíamos platicado ahorita, y genera más vacío, en vez de llenarlo con significados de vida, ¿no? Es decir, el planteamiento, ¿cuál es? ¿Cuál es el planteamiento, profesora? Seré feliz mañana, seré feliz pasado mañana. No ahorita soy infeliz, pero ese mañana nunca llega y nunca soy Ujú. feliz. Por eso es darle Porque sentido. aparte siempre queremos como, como todo, ¿no? Por ejemplo, yo voy a ser feliz, lo que decíamos, darle mucho valor al objeto, ¿no? Sí, Ay, cuando tenga mi casa, yo voy a ser feliz cuando tenga mi coche, yo voy a ser feliz cuando viaje, pero pues entonces, ¿cuándo estás viviendo, no? ¿O en qué exacto. momento estás viviendo? Sí, exactamente, profesora. Yo creo que esas sensaciones que sentí, más el frío, ahorita pues me siento así. A veces estamos de un pequeño hilo delgado, profesor. Estamos colgados así con un pequeño hilo. Se Sí, puede romper y se nos viene abajo todo lo que habíamos sí, pensado. Es sí, peligroso el pues es asunto. que, por ejemplo, también como que no reflexionamos o no.
no nos ponemos a pensar ya hasta que nos sucede algo como demasiado grave, ¿no? Por ejemplo, no sé, el tener un accidente, el que te llegue una enfermedad terminable, una enfermedad crónico-degenerativa. O sea, ya es cuando tú te pones a pensar y dices, creo que no estoy viviendo como debería de vivir quizá, ¿no? El preocuparme menos y tratar de vivir más, porque pues siempre estamos estresados, siempre estamos preocupados por qué vamos a hacer mañana. Yo ya últimamente trato como de, ay, ya, o sea, sí trato de ser organizada en cuanto a que tengo muchas actividades, que yo tengo muchas actividades que hacer, pero ya no estoy pensando así como de, ay, ¿y mañana qué voy a hacer? Y, o sea, no, ya trato de como de, a ver, relájate, o sea, ya sabes qué es lo que tienes que hacer, ya nada más hazlo. Entonces sí, sí, claro que me estresa porque como decimos ahorita, ¿no? Somos humanos y pues ni modo de no sentirlo, pero pues ya, yo pienso que como que cuando ya logramos tener esta conciencia, ya es cuando dices, no, espérate, ¿no? O sea, a ver, relájate y mejor disfruta, ¿no? Yo, por ejemplo, trato mucho ahorita de disfrutar a mi familia, de estar con mis papás, porque pues al final de cuentas yo sé que no sé si pronto, no sé si tarde, no sé si mañana, no sé si ahorita, no sé si cuándo, ya no vayan a estar. Entonces, yo como soy una persona muy, muy, muy sentimental, pues a mí obviamente sí me duelen muchas cosas y me, pues sí, o sea, como que me caen de peso muchas cosas, muchas veces. Entonces, la situación que vivimos ahorita con mi mamá fue que yo me quedé pensando y dije, quizá no le estábamos dando la importancia que debiéramos, ¿no? Y fue para mí pues un aprendizaje muy grande, porque pues yo tuve que aprender a ser enfermera, tuve que aprender a muchas cosas, incluso hasta disfrutar a mi mamá, ¿no? O sea, yo ya llego del trabajo y llego y me acuesto con ella y platico. Por muy cansada que esté, así me esté yo casi cerrando los ojos, voy por lo menos 5 minutos a verla. Entonces, pues dices, hasta que no te pasa algo, es hasta que aprendes, ¿no? Desafortunadamente. No debiera ser así, pero pues así es. Totalmente, profesora. Fíjate que hay filosofías orientales, Confucio, el filósofo chino, Lao Tse, que fundó lo que era precisamente el taoísmo. La palabra taoísmo significa camino, ¿no? Entonces, Lao Tse menciona un concepto que se trabaja mucho en meditación. Ya ves que en Occidente se hace mucha meditación, Ujú, inclusive católicos, budistas, etcétera. Se le llama sí, despertar. Despertar, eso sí se le llama despertar. Es decir, abrir la conciencia, ¿no? Es decir, bueno, parece que la estaba regando, mejor vivir tiempos de calidad, porque el trabajo iba a quedar. Yo creo que la respuesta, profesora, en decir, bueno, ¿qué hay después de la muerte? Vida, porque todo el mundo sigue viviendo, tú ya te moriste, ¿no? Es claro. decir, va a haber trabajo, alguien más mejor va a venir a hacer mejor tu trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, No, y como dicen, ¿no? O sea, al final de cuentas, por ejemplo, en un trabajo, ¿no? O sea, si tú mueres, ¿qué pasa? Buscan a alguien más y te reemplaza, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, claro que hay un valor sentimental en el sentido de que pues habrá compañeros que hasta ya son amigos tuyos o lo que tú quieras, ¿no? Pero al final de cuentas alguien tiene que cubrir pues tu puesto, o sea, no, como dice, o sea, la totalmente, vida sigue. totalmente, profesora, ese seguimiento que se da. Pero bueno, eso es lo que nos dice el profesor Rocha, en este libro, un libro muy reflexivo, pero también trae otro punto de vista sobre el tema de las empresas. Ujú, Yo creo que, y lo comenta él, que a veces uno de los grandes dificultades de este tiempo es decir, bueno, ¿para qué vengo a la escuela? Para ganar dinero y para tener trabajo. Me parece ujú. que eso no es el propósito ni la respuesta correcta de por qué vengo a la escuela en primer lugar, ¿no? Entonces, lo que nos dice el profesor es que no perdamos también de vista que al final de cuentas, cuando uno va a la escuela, pretende también tener una mejor calidad de vida. Y eso se logra a través de un buen trabajo. ¿Cómo se logra tener un buen trabajo? Buscándolo a través de unas empresas. A veces lo que se busca es que la escuela vaya
no en el mismo camino de la empresa, pero que vayan también en vías paralelas, pero que se encuentren, ¿no? Por lo tanto, siempre se ha exigido en temas de lo que es el currículo escolar, la currícula escolar, buscar precisamente de que uno van hacia otro lado y otro, y entonces al final de cuentas la persona va a decir, yo no tengo trabajo, ¿no? Por eso ese fue el gran reclamo que se le hizo a esta nueva reforma educativa que viene, donde ya no va a haber estos grados, etcétera, ¿no? Entonces, eso es un claro ejemplo de que la escuela va en camino contrario a una empresa. Dime tú, un joven licenciado quiere tener un buen trabajo, por supuesto, ¿quién no? ¿No? Es decir, no hay que perder de vista esto, pero tampoco no olvides, profesor, y eso es importante reflexionar con los jóvenes en aulas de clases en educación temas transversales. La riqueza, el dinero, como son objetos, no son fines, son medios. Son medios. Esa charla con un familiar, ir de vacaciones, son fines, no medios. Ayudan, claro, los medios ayudan para llegar a esos fines. No puedo ir a la playa si no tengo medios, ¿no? Entonces, Ujú. no hay que perderlo de vista, profesora. Ya vamos ya con tecnología educativa porque el tiempo se nos va volando, Sí. ¿no? Aquí también nos dice un tema interesante el profesor preocupante. ¿Por qué? Porque una cosa es abandono escolar y otra cosa es deserción escolar, ¿no? El que abandona puede volver y la deserción ya no vuelve. Y él dice, bueno, una cosa es la motivación de ir a la escuela, que me obliga a mis papás, vete, si no te quedas aquí, te vas a chambear. Y otra cosa muy distinta es motivar para estudiar. Son cosas Ujú. distintas. La pregunta es, todos los que están sentados en el aula, todos los que están ahí, ¿realmente van por propósitos personales o van obligados? Claro. ¿No? ¿Y cuánto le dedicas al estudio? ¿Qué Ujú. mecanismos utilizas? Fíjate que hemos platicado ya, profesora, de José Vasconcelos. Recuerda que el Ulises Criollo, como se llamaba, él tiene libros, historia de México, curiosamente tiene un libro, Hernán Cortés. Eh, él fue, él perteneció a un grupo llamado el Ateneo de la Juventud, así se llamó, el Ateneo de la Juventud del siglo XX. ¿Quién estaba ahí? Samuel Ramos, Antonio Caso, el filósofo, y Vasconcelos y otros intelectuales. Y Vasconcelos decía que para el que estudia, lo debe de ser en silencio para la concentración. Y él proponía también que las escuelas estuvieran alejadas de todo ese ruido, pero a veces Uy, no. al lado de la escuela hay un casino, profesora, al Ujú. lado. Sí. Dios mío, ¿qué pasa, O profesor? No, pasa el de los tamales, o pasa la basura. totalmente, son Pero distractores. es que aparte también, yo pienso que ahorita ya también es como muy difícil porque, pues ya cuántos somos también, o sea, ya Ciudad de México ya está súper saturada. Y se va. Entonces, incluso, por ejemplo, que voy allá a Tecamac, yo me acuerdo que cuando nos regresábamos por Héroes, casi no había tráfico. Ahora ya para salir de ahí de Héroes es, pero verdaderamente como si estuviéramos en la ciudad. O sea, es muy difícil. Yo, por ejemplo, vivo aquí en Ciudad de México junto al aeropuerto. Ujú, Bueno, yo vivo como atrásito del aeropuerto, pero también al lado del Metro Pantitlán. Entonces, la salida para ir hacia, por ejemplo, el periférico, para ir hacia, ¿cómo se llama esta? Bueno, hacia las avenidas grandes, eh, pues obviamente tengo que pasar por donde está el aeropuerto, tengo que pasar por donde está el metro Pantitlán, así exactamente el metro, y tengo que pasar por donde está la base militar que está junto al aeropuerto. ujú. No, hombre, para salir de ahí, o sea, a las 7 de la mañana ya está súper atascado. 7 8 de la mañana y ya no puedes salir. ¿Por qué? Porque todos los que vienen del estado de Nesa, obviamente de aquí de las colonias vecinas, pues todos buscan salir hacia Polanco, hacia esas zonas o hacia, por ejemplo, Centro Médico y esas zonas que son Sí, sí, como sí. más céntricas. No, se hace un verdadero. Nos hemos tardado hasta, yo creo, una hora en solo brincar de un semáforo a otro.
O sea, ha sido verdaderamente, y es súper complicado, súper complicado. Afortunadamente a nosotras que vamos hacia el estado, pues nos damos cuenta que, por ejemplo, muchos del estado se vienen a la ciudad y muy pocos son los que vamos de la ciudad al estado. Entonces, cuando nosotras vamos hacia el estado, casi no hay tráfico, pero pero en la mañana, o sea, obviamente cuando vemos el regreso de los que van del estado a la ciudad, no, está súper atascado, súper, Sí, súper atascado, pero es por lo mismo, porque muchos trabajan aquí en la ciudad y como ya no hay espacio en donde vivir, pues se van a vivir al Estado de México. Entonces allá solamente viven, pero trabajan de este lado. Y yo no, yo estoy al contrario, yo vivo aquí, pero me voy a trabajar allá. Pero allá también ya se está superpoblando. totalmente, profesora. De hecho, en la Ciudad de México, viendo un poco de estadística, hay aproximadamente 9 millones de ciudadanos, bueno, Sí, extranjeros, porque hay muchos extranjeros ya viviendo sí, ahí. Y en la Ciudad de México, pues es una población más grande, 12, 13 millones. Entonces, son poblaciones enormes. Pero sí, son las dificultades, como comenta profesora, de los días, ¿no? De la vida en la ciudad, ¿no? Hay por ahí, Héctor de Mauleón, se llama un conductor, es cuentista. De hecho, sale, no sé si lo has visto, en El Foco del Canal 40, un programa que sale todos los domingos como a las 6, 5 de la ujú, tarde. Héctor de Mauleón. Él es precisamente, tiene varios libros. De hecho, tengo un libro de él aquí que habla sobre cómo narra la ciudad. Él te platica las ciudades, qué historias hay detrás de la ciudad. Y te recomiendo que le eches un vistazo hablando de la Ciudad de México, Héctor de Mauleón. Muy bien, muy bien, profesora. Nos quedemos con esto. ¿Cómo llegamos a la escuela y qué tipo de motivación necesitamos ya para totalmente el estudio? Ya para terminar, eh, eso es importante también, esta concepción, ¿no? Uno de los grandes mitos es, ¿para qué voy a la escuela? ¿No? Es decir, la escuela da medios, en efecto, pero el fin no es ganar más dinero o bueno, hacer amigos, sí, pero el fin es que tú te conozcas a ti mismo. Recuerda precisamente una de las frases del oráculo de Delfos, conócete a ti mismo, ¿no? Ese es el objetivo de la escuela, que uno se conozca, que comprenda quién es, cuál es su papel en el mundo y hacia dónde va, y también su finitud, ¿no? Por más que exista esta ideología, que lo vamos a ver más adelante en esta materia, vamos a ver un libro que te voy a dar también controvertido, va a ser de mucho debate. Por más que exista ese tipo de ideas extrañas de que podemos autodeterminar el sexo, que ahora soy hombre, ahora soy ujú, sí, mujer, dime tú quién puede autodeterminar la edad o el tiempo. Pues te mueres. No, es que yo claro, tengo 15 años, te vas a morir. sí, Es decir, no todo es autodeterminar. Por lo claro. tanto, es importante volver nuevamente cuál es el propósito de la escuela. Vas a ganar más dinero, son medios, no confundan medios con fines. Cuidado, cuidado, ¿no? Eso es lo que nos dejó este libro, profesora. Tú lo vas a leer, vas a sacar también tus reflexiones personales y para que vayamos caminando. Muy bien, vamos ya con nuestra última materia, tecnologías educativas. ¿Tienes alguna pregunta, profesora? No, profe. Ok, muy bien, déjame, aquí estoy abriendo mi carpeta USB. Muy bien, vamos a ver aquí se va a trabar un poquito la tecnología. Fíjate que ahora con mi esposa y un servidor se nos fue el internet, no, hombre, el sufrimiento que vivimos, Sí. porque totalmente se va realmente, no, hombre, es la herramienta de trabajo hablando, precisamente vamos a entrar en tecnologías educativas. Vimos ya el origen del internet, de hecho, por ahí cómo te fue en el examen, profesora. Estuve revisando ahí tus preguntas de evaluación. En ese nada más me confundí. O sea, como que sí sabía qué era, pero no me acordaba cuál era cuál. O Sí, sea, me acordaba lo que, es que como que soy muy visual, o no, no sé, a lo mejor ya también ahorita estoy como desarrollando mucho lo auditivo, sí, pero yo me acordaba que habíamos visto lo del software y lo del hardware, donde uno solo es la carcasa, el aparato como tal, y otro ya son sí. los programas. Y ahí me confundí, o sea, dije, ¿cuál era cuál? Ya no me acordaba. Y sí, en ese sí hice dos intentos porque dije, no, como.
porque en esas dos preguntas fue donde me confundí. Todas las tuve bien, nada más el software y el hardware fue en donde o sea, dije, o sea, me acuerdo que uno es el equipo, la carcasa, y otro es el programa, pero no me acordaba cuál era cuál. Entonces ya después cuando obviamente pues las puse como según yo me acordaba, dije, ay, no, si era al revés. Obviamente ya cuando me arrojó la calificación y dije, no, 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 vuélvelo a intentar. Y ya lo volví a intentar igual, pero pues ya obviamente ya cambié esas dos, o sea, ya puse bien cuál era cuál. Pero fuera de ahí, todo lo demás sí me lo supe. Y sí, le digo, sí me acordaba, o sea, sí me acordaba que uno era la parte física, la carcasa, y me acordaba que otro eran La parte lógica, ¿no? sí, todo lo que viene dentro, pero no me acordaba cuál era cuál, y ahí sí como que hasta me estresé porque como ve que también va por tiempo, era así como de, no te tardes tanto tiempo en esa pregunta, tienes que continuar, pero al mismo tiempo era de, no me acuerdo cuál era. Sí, en efecto, profesora, yo creo que es cuestión de ensayar, de como de ir asociando un poco. Fíjate que eh, hubo por ahí un sofista llamado Hipias, fue el creador de la demotecnia. Hipias, un sofista. La demotecnia, que es asociar un aprendizaje nuevo con un aprendizaje que ya conoces, Ya conocido. para que no se te olvide, ¿no? Sí. Entonces, el software, ya lo platicamos, precisamente hablar de software libre, porque un software, un ejemplo de ello es la paquetería de Office, es un software, Ujú. ¿no? Sí. Es caro, ¿cuánto vale? Una paquetería vale 1,500, 2,000, está carísimo, ¿no? Todavía te lo venden en disco, ahorita algunas computadoras ya no traen discos, ¿no? Es caro. Entonces se busca precisamente que el software, todos los programas intangibles, ¿no? Es decir, no físicos, pero que están ahí que ayudan al buen funcionamiento de la computadora, Ujú, ¿no? Hay antivirus también, el Norton 42, etcétera, ¿no? Panda, el famoso Panda, el antivirus. ujú. Todo eso precisamente es la parte lógica del procesamiento de las máquinas. Ahora, por ejemplo, el hardware son todos los aspectos físicos que contiene la máquina, es decir, la misma máquina es la parte física, la sala de cómputo, las bocinas, el conector, todo eso es precisamente parte de, de lo que pertenece a esa clasificación que hicimos, profesora, entre lo que era el software y el hardware, El ¿no? Estas dos hardware. partes Ajá. para ir comprendiendo, pero ¿por qué lo vimos? Porque al final de cuentas, que ahorita vamos a ver al profesor Javier Gullo, que es de Argentina, vamos a ver ahorita en tecnología y educación. No, no sé si ya leíste ese libro, todavía apenas. Bueno, yo creo que todavía. Este, por ahí te dejo una lectura, profesora, para la siguiente, que habla precisamente sobre el impacto que ha tenido la tecnología en el cerebro. Ahí lo dejé por ahí para que lo vayamos revisando. Recuerda que pronto ya te voy a dejar una actividad sobre que edites un video, que hagas una edición de video de una tarea más adelante, ¿no? Entonces, voy a revisar tu autoevaluación y en breve te envío a tu correo la calificación del primer parcial obtenida en las 3 materias. Y Sí, lo voy a profe. enviar a la coordinadora para que ya esté la calificación de tu primer parcial. Ay, no. Así era, de hecho, por ahí ven otra pregunta que te expuse en la plataforma de era uno de los primeros inventos, ¿no? El abaco, por ahí venía, no sé si lo viste. Sí, le Eh, digo que me supe todas, pero esas dos sí las confundí. O sea, sí me acordaba que una era todo lo físico y me acordaba que otra era todos los programas, pero no me acordaba cuál era cuál. Entonces por eso tuve que volver a repetir el examen, porque fueron las únicas dos preguntas que ve que ponen ahí en rojito. Entonces dije, no, ¿cómo crees? Entonces por eso lo volví a repetir. Y sí, obviamente ya después, pues obviamente ya asimilé y dije, ah, no. Ah, porque es que yo lo que tengo es que voy como que voy anotando las preguntas, bueno, no tanto las preguntas, sino como las respuestas, pero ahora considero que en estos exámenes lo hice más como por lógica y por lo que recordaba, o sea, como que fue más lógico que el decir, ay, ¿qué vimos? O sea, no, ya fue como más por lógica. Y me di cuenta mucho que me pasó, por ejemplo, con el examen de ayer, el, uno que traía como muchos conceptos y muchos teóricos, sí, este,
en donde, por ejemplo, venía Ausbel, Mm. venían esos, entonces De es algo que, competencia, ¿no? ajá, yo ya lo había visto desde la universidad, pero al final de cuentas, pues es algo que tienes que como que ir recordando y tienes que volver a releer si en algún momento se te pierde, ¿no? Pero, por ejemplo, no sé si quizá a lo mejor hice como lo que usted dice, eso ay, ¿cómo dijo ahorita? De que vas, Asociando, ¿no? asociando, ajá, que voy asociando, porque por ejemplo venía la pregunta, ¿no? Venía ¿qué autor creó el aprendizaje significativo, ¿no? Y ya venían ahí tres autores, y entonces como que yo los iba leyendo y dije, no, este nunca lo revisamos. Este sí lo revisamos, pero no hablo de eso. O sea, como que yo ya solita iba y ya después dije, no, tiene que ser él. Entonces ya la puse y ya dije, ah, no, pues sí, sí es él. Y luego, por ejemplo, había unos en donde sí me repetía, por ejemplo, Sí. el psicólogo o el autor que venía en otra pregunta y yo decía, no, pero ese yo ya me acuerdo que ya lo puse, no, ese no puede ser. Y entonces ya iba como descartando, pero es algo que me di cuenta y justo ahorita en la mañana lo estaba como reflexionando, Sí, porque sí, ayer sí. en la noche yo creo que ya lo hice los exámenes porque dije, si no los hago ahorita, se me va a olvidar y ya no los voy a hacer. Entonces los hice, pero ya no hubo como ese momento de reflexión, porque como ya los hice en la noche, ya fue de, ah, ya acabé los exámenes, ya vete a dormir, ¿no? Y hoy en la mañana estaba reflexionando y dije, este, ¿cómo ya ahorita ya logro hacer eso, ¿no? O sea, siento que he crecido mucho, tanto profesionalmente como personalmente, como siendo, ahora sí que alumna, porque yo antes, por ejemplo, no hacía eso, o sea, me ponía piensa y cuál era, y no, como que no confiaba quizá en lo que yo conocía, porque yo veía, por ejemplo, los autores luego en los exámenes que me ponían en la universidad o en la prepa o así, Sí, sí, sí. y yo decía, es este, pero dudaba y decía, no es este, y hasta le borraba y le ponía el otro, y pues salía mal. Y ahorita ya fue más como de, no, es este, y lo pongo y, o sea, como que ya confié más en lo que sé. Entonces dije, ay, ¿por qué hasta ahorita? ¿Por qué? Pero dije, bueno, o sea, al final de cuentas, pues es algo que ya vas tú agarrando, ¿no? O sea, ya vas como que, pues sí, o sea, te vas ya desarrollando de una manera diferente. Y quizá cuando estaba en la prepa o así, pues también como eran tantas materias y como decimos, estábamos en la onda de, ay, pues, ¿qué importa, no? Al fin que todavía me falta mucho por aprender y así, pero ahorita ya no, o sea, como que ya confié más en lo que sé y ya no fue tanto como de, ¿qué era? O sea, no, ya no, o sea, lo fui haciendo así, o sea, hasta sentí que los hice muy rápido. Totalmente, profesora. Hablando, por ejemplo, del tema del tiempo, no solamente genera degeneración del tiempo, sino progreso. Esas son las dos características del tiempo. Nos vamos degenerando, pero también nos genera progreso. Si echamos un Ujú. vistazo hacia atrás, éramos jóvenes, ahorita tenemos ya saberes científicos al final de cuentas, ¿no? La idea de poder reconocer y de poder de ir armando ideas. Creo que Sí, es un tema fundamental. La evaluación fue para eso, profesora, para no perder de vista, pero decir, bueno, eh, recordé, ¿no? Eso significa, eso es el aprendizaje significativo, tenerlo siempre presente, ¿no? Nuestra ujú. vida, de cómo se puede llevar a cabo. Muy bien, profesora, vamos a ver qué nos dice. La siguiente lo vamos a terminar ya con el profesor Javier Gullo. Vamos a ir viendo también, vamos a ver más adelante el código QR, cómo se hace un código QR para que ahí lo escanees, el teléfono, ¿no? La pequeña computadora, ¿no? Que actualmente ya se le dice los celulares. Vamos a hacer código QR. Vamos a ver también la plataforma Kahoot, ahí también lo vamos a ver. Pero también vimos también qué era la tecnología dura, qué era la tecnología flexible, ¿te acuerdas, no? Ya lo habíamos platicado, todos aquellos puntos de poder clasificar. Es decir, qué cosas tenemos en la escuela, en nuestro entorno laboral y qué cosas podemos identificar que es tecnología. Vimos ya, de hecho, este autor, el profesor Javier Gullo, cuando tú lo leas, te va a remontar todavía la historia. Te va a remontar desde los papiros, te va a remontar desde Egipto, es decir, todo eso es tecnología, no solamente este tiempo. Ya existió la Claro. tecnología, desde la invención, por ejemplo, de la rueda o de la invención de la matemática
o de la geometría en Egipto, todo eso es precisamente tecnología, ¿no? Tecnología. Entonces, vamos a ver qué dice el profesor Javier Gullo sobre este tema. Ya vamos terminando, profesor. Recuerda que terminamos media hora antes para, pues, no tenemos receso, pero terminamos para eso. Muy bien. Ahora, aquí viene un tema que nos comenta el profesor Javier Gullo. La pregunta es, ¿hay una continuidad pedagógica o no? ¿Hemos continuado con el tema pedagógico o no? Recuerda esto, lo habíamos ya dicho, la tecnología no es educación en sí, Ujú, son postulados, son descripciones. Ha entrado a la vida de la educación por necesidad, pero también para tener mayor impacto. Imagínate, si no tuviéramos tecnología o internet, no fuera posible la clase ahorita, ¿no? Como se le dice, sincrónica. Sincrónica es a través de mensajes, sincrónica es en tiempo real ahorita, ¿no? Estamos aquí, el tipo de educación e-learning, como se conoce. Entonces, esa continuidad pedagógica, dice el profesor, ¿realmente lo estamos haciendo o realmente no? Recuerda que cuando uno no sé si esa materia la vas a llevar más adelante, o bueno, creo que ya la llevaste conmigo, sobre el diseño instruccional, cómo ujú, hacer diseños en plataforma, ¿no? Es decir, le puedes decir al alumno, entra a la plataforma, por ejemplo, todo lo que yo subo de tareas para ti y demás, los libros, ese es un diseño instruccional. Es decir, ¿cómo le podemos dar una continuidad pedagógica que sea continua a la pedagogía dando diseños instruccionales? Sin duda alguna en la parte tecnológica, ¿no? Para que eh, no lo pierdas de vista este punto, ¿no? Esa es la primera tesis. Bien, la segunda que nos dice, déjame ver esto aquí, la cultura, aquí hay una cuestión, un gran debate fuerte, porque una de las tecnologías a partir del siglo XV fue la imprenta, ¿no? ujú, Recuerda que tener un libro era lo más preciado. Bueno, ahorita sí, pero antes era más preciado. ¿Por qué? Porque anteriormente se llamaban escribas. Los escribas, bueno, no solamente eran en la época de Jesús de Nazaret, ¿no? En Jerusalén, sino los escribas eran los que prácticamente tomaban de un libro y lo pasaban a otro libro, era una copia fiel, ¿no? Tardaban a veces hasta un año en pasar un libro a otro libro y se tenía precisamente que comprar y costaba mucho dinero, ¿no? Entonces, qué se pensaba? Que el único lugar donde se aprendía era en un libro, los libros. Entonces, dice este profesor que debemos tampoco no perder de vista que los jóvenes no solamente, o a lo mejor no están aprendiendo en un libro, están aprendiendo de otra forma. Es decir, ujú, documentales de YouTube, películas, etcétera. Todo eso es precisamente la gama del complejo que envuelve esa red de Internet. Y hemos visto que la Internet tuvo su auge en 1956, ¿te acuerdas? Que habíamos hablado del tema militar, de Internet, tuvo un auge militar. Entonces, eh, actualmente se llama de Big Data, ¿no? Grandes datos, Big Data, grandes capacidades de datos. Entonces, eso es precisamente, no lo pierdas de vista, la cultura del libro. Actualmente hay escuelas, recuerda que hay dos características, escuelas inteligentes y escuelas planas. Las escuelas inteligentes son las que llevan un ritmo precisamente tecnológico. Fíjate, hay universidad, yo conozco una universidad que antes de la pandemia sus clases eran totalmente presencial. Después de la pandemia tiene alumnos de toda la República Mexicana. No puede volver otra vez a la parte, lo que era antes, porque va a perder contactos con otros alumnos, es decir, había ampliado su capacidad de acción en el ámbito educativo. Entonces, la cultura del libro, profesora, no es el único lugar donde se aprende, para empezar. Aunque, déjame decir que yo tengo mucha confianza en ello. Bien, el efecto Google. De hecho, ahí tú vas a leer que el profesor dice, y lo dice así como en temo, como si fuera un oráculo, profesora. Imagínate nada más si alguien, así lo dice el profesor, a partir de 1980, 1985 hubiera dicho, pues en el futuro vas a traer un celular donde vas a traer un buscador que cualquier duda que tenga te lo va a resolver. ¿Cómo? ¿Te acuerdas de la enciclopedia física que había, profesor?
sí, no libros grandes, tenías que investigar, etcétera. Ahora está el efecto Google. ¿Cuántos no ocupan Google? Muchísimos. Y te da respuesta, te da recetarios, traduces de español a inglés, te puede ayudar. Entonces, todo eso precisamente son parte de esas estrategias que hablan del efecto Google. Recuerda que Google es un buscador por el cual tiene sus inicios a partir del siglo XX y ahorita es un gigante Google. ¿Cuánto no hay ahí en esa información? Como te la había platicado, también hay software superficiales y software profundos. Recuerda que lo habíamos platicado, ¿no? La famosa Deep Web, que no te voy a enseñar a entrar a la Deep Web, profesora, no te voy a enseñar a entrar a la Deep Web, no, no te voy a enseñar, esto no es el objetivo de esta la tecnología educativa. No, yo no he entrado nunca ahí, nunca he entrado, pero son terrenos peligrosos, muy sí, peligrosos, ¿no? Hasta para chatear con alguien ahí, peligroso, ¿no? La sí. famosa caja de la Deep Web, Pues comprabas es que caja, si de por sí ya sí es peligroso, porque, pues por sí, ejemplo en el Face, ¿no? Que subes tus fotos y todo, o sea, cualquier persona puede tenerla. totalmente, Entonces sí, sí es como muy peligroso. Ahorita, por ejemplo, un amigo que tengo, bueno, es un compañero y conocido desde hace muchos años, sí, es abogado y él me estaba diciendo que de hecho ya se están implementando leyes precisamente porque ve que toman tus fotos y las suben, ¿no? O las utilizan para otro tipo de cosas. Entonces, pero, o sea, apenas, ¿no? Y ya cuánto tiempo tenemos con las redes. Entonces, pues sí es complicado eso. Yo, de hecho, en mi Face casi no trato de no subir muchas cosas, pues más que nada fotos, ¿no? O sea, trato de no. Pero, o las subo y, no sé, pasa un mes y las borro y así. O sea, de hecho, casi no hay fotos en mi perfil. Pero pues sí hay, por ejemplo, de que las personas pues te suben la foto y te ve que te etiquetan, ¿no? Entonces esas sí tengo, pero sí, trato yo de no subir mucho. totalmente, profesora. Eso lo que tú comentas se llama la ley Olimpia. Ah, ajá, sí. Así se llama la ley Olimpia. Fue por ahí una diputada que tuvo una amarga experiencia con su exnovio, que publicó unas cosas Fotos. íntimas Pero es y que pues, aparte de eso, como que ya también, por ejemplo, a mí me sucedió apenas se puede decir que es como la novia de un amigo o algo así. sí, Este, o sea, yo me quedo pensando hasta dónde podemos llegar, ¿no? Justo lo que decíamos como seres humanos, porque pues obviamente es un compañero de hace muchos años, lo conozco, pero precisamente por cómo somos luego las mujeres así de sentimentales y esas cosas, pues ella es como, por lo que puedo observar, pues es una persona muy celosa y muy posesiva. Entonces, este chico, por ejemplo, yo ya no lo tenía agregado porque pues yo supuse que él me había eliminado, ¿no? Entonces, pues fue así como de, bueno, pues ya, ¿no? Y yo ya no lo busqué en sentido de agregarlo ni nada, o sea, ya fue así como de, bueno, pues allá tú, ¿no? Y apenas me volvió a mandar solicitud y pues fue así como que yo me quedé así como que muy intrigada porque dije, qué raro, ¿no? Pero bueno, ya total que yo lo agregué porque pues al final de cuentas es alguien que conozco y es alguien que pues me llevo bien con él, me llevo padre con él. Pero ya él platicándome me dijo, no, es que no fui yo, fue ella, ¿no? Y entonces uno hasta como que pierde ya su privacidad porque dice, o sea, sí está bien, porque por ejemplo yo sí soy una persona celosa, yo sí me considero una persona celosa, pero pues también, o sea, ahorita ya, es que bueno, he cambiado mucho en muchos sentidos, pero pues ya ahorita ya, por ejemplo, ya puedo decirle así como que a la persona, ¿no? O sea, tú sabrás lo que haces. O sea, yo no tengo por qué estarte revisando el teléfono, pero pues al final de cuentas, si haces algo mal, pues yo me voy a enterar. O sea, tarde o temprano me voy a enterar. Y pues ya sabrás tú, ¿no? O sea, si estás conmigo es por algo. O sea, quizá porque me quieres, porque hay afecto, porque lo que sea, pero pues estás por algo. Ya si en ti quedas y tú haces, o sea, si andas con alguien más o así, pues ya tú sabrás, ¿no? Pero al final de cuentas, pues nos enteramos de una u otra forma. Y este chico, pues ya, o sea, me volvió a agregar y así, me dijo, no, perdóname, es que no fui yo, fue ella. Y yo me sí, quedé pensando y dije, bueno, ya también hasta en qué punto como humanos vamos perdiendo
pues no intimidad, pero sí nuestra parte privada, ¿no? O sea, el hecho de que yo sí llegué a hacerlo, pero ya ahora digo, ay, no, prefiero ya no enterarme, ¿no? O sea, porque, pues por lo mismo de cómo soy, o sea, yo sí siento que, o sea, digo, ay, no, o sea, no quiero enterarme, ¿no? O sea, si está haciendo algo más, yo no me quiero enterar. Y esta muchacha sí me mandó mensaje y que no, y que yo yo dije, o sea, relájate, yo ni siquiera le mandé la solicitud, ¿no? O sea, fue él, pero dices, pues ya pierdes esa privacidad. Y él me estaba diciendo, o bueno, mi amigo este que es abogado, me estaba diciendo que incluso ya también va a haber una ley de eso. O sea, que eso ya es delito, ya no puedes estar revisando, por más que sea tu pareja, tu esposo, lo que sea, ya no puedes revisarle el teléfono. Entonces yo me quedé pensando y yo se lo dije a él, ¿no? O sea, Sí, dile que aguas porque, pues al final de cuentas, si tú te pones listo, la puedes hasta demandar. sí, hay sin fin de dificultades también. Recuerda, retomando el punto de vista, la tecnología es buena en sí. ¿Qué uso les Sí, das? ¿Qué les uso damos. racional? La tecnología es buena y nos ha dado grandes cosas. Por ejemplo, ya para terminar, profesora, los exoesqueletos. Aquí viene un ejemplo de una empresa de Estados Unidos, exoesqueletos de Alphabet. Ella se encarga precisamente de hacer los software, ¿no? Lo que Mm, habíamos platicado, los software. Parte intangible, pero también tangible. Ha sacado ya temas de problemas que tienen incapacidad algunos ujú, eh, para inventar todo este punto. Entonces la tecnología, como puedes ver, va avanzando. Actualmente también hay algunos perros biónicos que tú lo ves de forma sí, como de perros biónicos, están ahí. Los robots que fueron la parte también importante en este punto. Recuerda que todo esto se llama tecnología transparente, así se le llama en el siglo XXI. Tecnología transparente. Todo lo que actualmente describimos del software, no del hardware, sino del software, se le llama tecnología transparente, ¿no? Porque precisamente no solamente nos ha ayudado para comunicarnos, sino para otro impacto de vida. La parte negativa, por eso salió la ley Olimpia ahí en la Cámara de Diputados hace poco, ¿no? Ya para terminar, profesora, me quedo con esto. Booktuber. Ese es lo de hoy. Eso es lo de hoy. Lo que tú decías hace rato, es que entré a YouTube ah, y alguien que estaba ok, recomendando, eso es. Eso se puede utilizar en el aula de clases, claro, en el aula de clases. Puedes dejar el capítulo de un libro y que los jóvenes, los niños, hagan un pequeño video, claro, dependiendo si es para la escuela que sea privado o público, lo deben de hacer precisamente ¿para qué? Para dar su punto de vista sobre un libro. ¿Cómo se hace el booktuber? Primero se tiene que armar un pequeño guión. En primer lugar está el guión, organizar bien, estructurarlo, etcétera, y luego ya viene el diálogo. Primer parte, segunda parte y conclusión. Siempre se inicia con una introducción, se termina con una conclusión. Es lo de hoy, profesora. Muchos youtubers están ahí, dar sí. recomendaciones de libros, así se llama, youtuber. Así precisamente cómo se debe de ir organizando. Bien, profesora, eso es nuestra materia, eso es precisamente nuestra materia de maestría, y yo deduzco precisamente que hemos ya caminado de forma descriptiva. ¿Qué te parece si nos vemos el siguiente sábado? Seguimos trabajando, trabajando, profesora. En breve te envío las calificaciones del primer parcial y pues vamos caminando. Sí, profe, muchas gracias. Sale pues. Muy bien, ¿quieres comentar algo más? No, profe. Ok. Recuerda que terminamos media hora antes porque no tenemos descanso, ¿no? Sí, Sale pues. Entonces, nos vemos, profesora. muchas gracias. Bonito fin de semana. Sí, hasta luego. Bye, bye.